¿Qué tienen en común un escritor cuarentón, una joven parapléjica, un chico en un coma y un adolescente común y corriente? Que todos ellos juegan a The World. Siendo la primera entrega de una larga saga multimedia, Hack-Sign nos introduce en el año 2002 un mundo donde los cascos de realidad virtual son, bueno, una realidad. El juego insignia de esta tecnología y foco de la serie sería The World, un MMORPG de fantasía con más de 20 millones de usuarios, uno que conoceremos a través de las misteriosas circunstancias que envuelven a nuestro protagonista. Hostil, efusivo y directamente desagradable, su casa transita las tierras de The World apartándose de toda persona que encuentra, caminando de lado a lado sin rumbo alguno. Nos es claro desde un inicio que su situación en la vida real está lejos de ser deseable, pero su extraño comportamiento nos suscita una simple pregunta: ¿cuál es su razón para jugar? A lo largo de la serie iremos conociendo jugadores con motivos tan diversos como comunes. Competir con compañeros de clase, escapar de la agobiante realidad, divertirse o simplemente pasar el tiempo. Para su casa, sin embargo, sus circunstancias pierden relevancia cuando se da cuenta de un preocupante hecho: no puede desloguearse. Su cuerpo, aprenderemos con el pasar de los capítulos, se encuentra en estado vegetativo, apartado de la consola, pero su conciencia, como por si arte de magia, subsiste dentro del juego. Lejos de preocuparse, su reacción inicial es una de regocijo, jactándose de que no deberá volver a ese ridículo mundo que habitaba, pero su situación, insólita de por sí, empeoraría cuando una IA conocida como Morgana interviene con su avatar, convirtiéndolo en alguien que supera el sistema y atrayendo en el proceso los ojos de los usuarios de The World. Su figura, misteriosa y complicada, actúa en el juego como una suerte de recipiente de los deseos de sus jugadores. Mimiru, una chica de su edad, ve en su casa un potencial amigo, una persona vulnerable que quiere proteger. Bear, un viejo divorciado, ve en él un niño perdido y necesitado de ayuda, la compensación del hijo que no pudo o supo criar. Para un grupo como los Crimson Knights no hay más que un estorbo que debe ser erradicado, y en el caso de jugadores como Sora y BT, una pieza útil para sus intereses. Su casa, sin embargo, nada quiere tener que ver con esta gente y sus intenciones. Todos son egoístas, se repite, mientras maltrata a toda persona que intenta tenderle una mano. Pero con el paso del tiempo, algo iría cambiando dentro de él. La insistencia de Bear y Mimiru, que sacrifican horas de sus días buscándolo y esperándolo, comienza de a poco a derribar la gruesa cáscara que había construido a su alrededor. Sería su encuentro con otro particular jugador, sin embargo, el que terminaría de abrir su corazón. Líder y fundadora de los Crimson Knights, una agrupación no oficial que se encarga de moderar y mantener el orden en The World, Subaru es una presencia fundamental en Hack-Sign. Su interés inicial en su casa es uno puramente utilitario, su existencia siendo solo un problema a resolver, pero luego de un par de encuentros y desencuentros percibe algo en él. Entrevé, a través de breves palabras y gestos, un alma afín, y algo resuena también en su casa, que lo motiva a dar un paso fuera de su caparazón. Sus reuniones se convertirían lentamente en cotidianas para ambos, compartiendo conversaciones superfluas y pasando el tiempo en silencio, haciéndose compañía, pero nunca intimando del todo, como si teniendo un entendimiento de que hay cosas que mejor no mencionar. La presencia de la vida real en Hack-Sign es una siempre acotada, breves flashes en tonos apagados que irrumpen como una pequeña ventana a la vida de los jugadores. Para Subaru basta no más que una escena. Un simple zoom sobre sus hombros en la privacidad de su cuarto para recontextualizar todo sobre ella. En el caso de su casa, por el contrario, los flashes son tan constantes como difusos. El fallecimiento de su madre en temprana edad, el reiterado abuso físico y psicológico en manos de su padre y su actual aislamiento. Resulta fácil comprender cómo The World se ha convertido para ellos en un espacio seguro, un escape de la hostilidad que confrontan en el mundo real. Pero lo que verdaderamente los une, lo que el juego significa para ellos, es mucho más que simple escapismo. Distinguiéndose de obras más recientes del género que nos introducen a una tecnología futurista donde el visor y el juego son uno con la conciencia del jugador, The World requiere, como los juegos VR realmente existentes, un casco y un control. A efectos prácticos, Hack-Sign no es hoy en día, como sí lo fue en 2002, una obra de ciencia ficción, pero las particularidades de The World traen consigo unas interesantes consecuencias. En los 26 episodios que pasamos dentro de The World, rara vez vemos a los jugadores en la situación más común de un MMORPG, combatiendo. Por el contrario, gran parte del runtime de la serie se encuentra destinado a algo de lo más mundano, jugadores hablando y caminando. El mundo de The World es uno compuesto por zonas fragmentadas, tan masivas como pequeñas, a las que se accede mediante distintos portales. Pero contrario a un videojuego común y corriente, donde el acto de desplazarse requiere de siempre presionar de una tecla o el empuje de un analógico para ver a tu personaje correr de una punta a otra,
En The World, cada paso tiene un peso. La naturaleza de la tecnología VR, que se propone simular y o aumentar la realidad, obliga a los espacios a tomar otro tipo de dimensión, transformando en el proceso su vínculo con el jugador. Conversando mientras caminan de un lugar a otro o simplemente sentados contemplando los bellos y oníricos paisajes, las tierras de The World se convierten para nuestros protagonistas en espacios habitables donde se transita y se vive. Espacios donde pueden, como si de la vida real se tratara, pasar tiempo con sus amistades y conocer personas, difuminando aún más la barrera entre juego y realidad. Dentro de las pequeñas ventanas que tenemos a la vida de su casa, descubrimos una información que hasta entonces había ocultado. El cuerpo que se encuentra en un coma no es el de un hombre, sino el de una mujer. En un primer momento, cuando es confrontado por Bear con esta información, lo niega rotundamente, pero para el final de su aventura, con la mente más clara, admite esta realidad, explicando que la intervención de Morgana en su psique causó su confusión. Es claro, sin embargo, que detrás de este hecho hay algo más que lo que deja ver. El género de su casa es siempre uno difuso, no solo por la situación en la que se ve envuelto, sino porque la obra nunca nos ofrece una respuesta definitiva a su autopercepción. A raíz del abuso sufrido en manos de su padre, podemos pensar su elección de avatar masculino como la forma que encontró de distanciarse lo más posible de su vida real, de escapar de su rol de víctima, uno asociado con su feminidad. Esta lectura facilita, asimismo, la negación de su identidad masculina, asumiendo que una vez fuera de la horrible situación en la que se encuentra, podría volver a vivir como una mujer común y corriente. No creo que haya punto, sin embargo, en la especulación sobre el género real de su casa, ya que lo verdaderamente importante no es la aprehensión de su identidad, sino el rol que The World tuvo en su expresión. En un mundo reinado por la condena de la percepción, la digitalidad nos ofrece, si no un escape, una alternativa. Género, edad, apariencia, clase social, todos estos factores que nos definen no desaparecen, pero se diluyen en el paso a la virtualidad. Para Subaru, las posibilidades que la tecnología de The World ofrece son evidentes. Recorrer un mundo sobre sus pies, poder desplazarse de lado a lado sin dificultad alguna. Pero su nuevo cuerpo le brinda también algo mucho más significativo, no ser percibida como indefensa o menos que el resto por su condición. La identidad de género de su casa es una difusa, pero si hay una certeza que tenemos es la siguiente. Él eligió ser un hombre en The World, presentarse y ser tratado como tal, encarnar ese cuerpo. El juego le ofrece, de otra manera, lo mismo que a Subaru, la posibilidad de habitar un cuerpo e identidad elegidos. Esto es algo que, lejos de ser la fantasía que era hace más de 20 años, podemos encontrar hoy en día en juegos como VRChat, que, incluso con una tecnología limitada y poco accesible, se ha convertido para muchas personas, y especialmente minorías, en un espacio seguro para jugar y experimentar con su apariencia e identidad. Un lugar de autodescubrimiento, pero también de algo más. Cuando Subaru entró por primera vez a The World, lo único que deseaba era conocer gente, pero su personalidad tímida, acompañada por la hostilidad de los jugadores, lo convirtió en una dificultad. Creía que iba a poder conocer mucha gente, sin importar su edad, género, ambiente, trabajo o condiciones. Le comenta cabizbaja a Cream, que la motiva a ser más asertiva y confrontar al resto de usuarios con sus opiniones. Los Crimson Knights nacerían ese mismo día, concebidos con la motivación de convertir el juego en un espacio ameno para la conexión entre jugadores. Pero con el paso del tiempo y el incremento en el número de miembros, el grupo se escaparía de su control. Acompañada, pero en soledad, Subaru recorre diariamente el server, arbitrando y moderando conflictos ajenos, como si olvidando el motivo original por el que había comenzado a jugar. The World es solo un juego, e insisten varios personajes a lo largo de la serie, y ciertamente lo es. Es la interpretación de este hecho, de este obvio punto de partida, el que define el vínculo de cada jugador con él. Contrario al acercamiento de nuestros protagonistas, jugadores como Cream y BT ponen una clara barrera entre el juego y la realidad. Las cosas allá afuera son lo suficientemente difíciles. ¿Por qué traer esos problemas a este espacio? Cream participa en The World en un explícito roleplay, encarnando a través de su avatar un héroe arquetípico que ayuda a quien lo necesita y lucha por lo que es correcto. En la vida real, sin embargo, es un oficinista aplastado por sus superiores, un hombre del montón, sirviendo su expresión en The World como la proyección de su yo deseado, haciendo por otros lo que no puede hacer por él mismo en su propia vida. A través de los Crimson Knights, que en su cruzada por moderar The World acaban revelándose de Subaru y tomando iniciativas cada vez más autoritarias, como si buscando el poder que les escapa en su vida cotidiana, la obra nos retrata lo peligroso que puede ser perder la noción entre ambos mundos. El accionar de Bear, Mimiru y Subaru, que se involucran incesante y personalmente en los problemas de su casa, ciertamente derriba esta barrera que es para la mayoría de jugadores sentido común.
sería fácil, como hacen varios de sus colegas, tomar una postura paternalista con su comportamiento, pero ellos saben perfectamente qué es lo que están haciendo. The World puede jugarse de múltiples maneras, solo o en grupo, enfocándose en subir de nivel, combatiendo o aprendiendo de la historia de su mundo, pero todos los jugadores, independiente de su acercamiento, comparten un mismo objetivo: pasarla bien. Con su personaje de equipamiento y nivel bajo, Subaru ha pasado años recorriendo este mundo deseando no más que conocer gente. Fue siempre allí que encontró su disfrute, y lo que su corazón más desea en este momento es solo otra expresión de eso mismo: ver y hablar con su casa, conectar con él. Es esto lo que The World significa para ella, y es esa la manera en la que quiere jugarlo. Una donde la barrera entre juego y realidad pierde su sentido. The World es solo un juego, uno que representa para su casa y el resto de jugadores un escape, un lugar para desconectar y pasarla bien. Pero es claro que también puede ser mucho más. La naturaleza del juego, con sus terrenos navegables y su corporalidad, producen no solo un vínculo particular con el espacio y cuerpo que habitamos, sino con los jugadores que conocemos dentro de él. Deprimido, violentado y encerrado en sí mismo, su casa es lentamente transformado por los lazos que va formando, unos forjados a través de horas y horas de juego, conversaciones y compañía, unas sostenidas en un cuerpo que eligió. Es allí, en el tipo de conexiones que posibilita, que el verdadero potencial de The World se hace lucir. Subaru desconoce el género de su casa, su cara y su cuerpo. Lo único que sabe, lo único que le importa, es que fue tocada por su temblorosa alma. No importa cuánto lo intentemos, no podemos escapar de nosotros mismos, del mundo que habitamos y que nos hizo. Pero hay, en estos espacios digitales, en The World, no un escape ni una solución, sino una fantasía, tan inalcanzable como atractiva, que el juego nos empuja a perseguir. Una fantasía que Hacksign comprende y nos presenta desde el primer momento, retratando en su opening a sus protagonistas desnudándose, descarnándose, como si soltando todas sus ataduras.